Ya, ahora sí. Vamos a continuar entonces con los temas de este curso, ¿cierto? Retomando un poco lo que está en el plan de clases y que tiene que ver con ir un poco más allá dentro de la teoría del sistema, eh, ir más allá hacia lo biológico, centrándonos un poco más en lo biológico, porque hemos hablado siempre haciendo el contrapunto con lo biológico, pero me interesa mucho, o sea, y es el propósito de este curso, que es biología integrativa de sistemas, pero es biología, ¿cierto? Entonces vamos a irnos a la biología propiamente tal, como ustedes ya, como ya vimos, la teoría del sistema en general tiene una amplia aplicación, pero gran parte del conocimiento que hay actualmente en teoría de sistemas viene de la mano de los aportes de la biología. Así que vamos a entrar en ese tipo de detalle, de profundización, mejor dicho, y vamos a hablar de sistemas sensoriales, de cómo un sistema, por ejemplo, nosotros podemos tener a esa lechuza ahí fantástica mirando con sus grandes ojos. De hecho, la sabiduría griega, eh, eh, digamos, simboliza a la sabiduría con este tipo de aves por su gran sagacidad y habilidad, ¿no? Muy inteligentes. Eh, pero lo que quiero mostrarle acá y lo que vamos a hablar un poco es sobre la capacidad de los sistemas biológicos para primero percibir el entorno. Mm, Más adelante, y esto es todo un continuo integrado, pero más adelante vamos a hablar de lo que pasa al interior de un ser vivo una vez que tiene una noción del entorno, por partir en algún punto. Uno puede partir de diversos puntos para analizar un fenómeno biológico, pero aquí vamos a partir de la percepción del entorno, de lo que está afuera del ser vivo. Entonces a eso le vamos a llamar percepción, capacidades de percepción y de sensoriales también. Sabemos que, por ejemplo, en este caso de la visión, hay un aparato óptico, un sistema óptico, que es variable entre los distintos seres vivos. Estamos hablando también de vertebrados, aunque este es un ejemplo de un sistema de percepción que puede ser la capacidad de ver, ¿cierto? De la visión. Y ese aparato sensorial que tenemos, que es el ojo, por ejemplo, luego esa capacidad de recibir un estímulo visual, esa capacidad se transforma en una sensación que viaja, que se comunica con un sistema de procesamiento de información que es en el cerebro. O podríamos llamarlo, se integra al sistema nervioso. Este caso de la visión es un ejemplo de muchos sistemas de percepción, de varios sistemas sensoriales que tienen los organismos, desde bacterias hasta, pongamos, al ser humano, como en el extremo quizás de complejidad, no necesariamente, pero para hacer la distinción de manera que podamos recorrer todos los sistemas, incluso plantas, aunque menos conocidos, pero las plantas también tienen sistemas perceptuales y de procesamiento y de respuesta. Ahora, en este curso vamos a hablar mucho más de lo que tiene que ver con organismos no vegetales. Vamos a hablar mucho más de animales sobre todo, pero ustedes tienen que ir siempre pensando en que esto es más amplio y aplica para una bacteria también, aunque claro, el sistema sensorial de la bacteria es mucho más simple, pero hay principios que son comunes de la bacteria, una ameba, un gusano, ¿cierto? Un insecto, ahora una lagartija, un mamífero. Hay una variedad enorme de complejidad de los sistemas de percepción, con la que un ser vivo logra percibir el entorno. ¿Ok? Esas son como las ideas centrales. Este es un ejemplo de un sistema autopoyético, ya sabemos lo que es la autopoiesis, de cómo el entorno
vamos a llamarla acá dominio ambiental de las interacciones acá a la izquierda. Nos estamos refiriendo acá a que hay un entorno y que ese entorno genera perturbaciones dentro del sistema. Y este círculo acá. Y aquí ya estamos dentro del sistema, un ser vivo, cualquiera sea, y hay un sistema de percepción, de que esta perturbación es como una suerte de estímulo, es un factor externo que de alguna manera impacta al sistema vivo y se produce ahí una entrada o un acople sensomotor que se llama acá. Vamos a hablar más adelante que hay una red neuronal, por ejemplo, y en esa red neuronal hay algunas terminaciones nerviosas que son sensoriales y que permiten que se asocien después con con el sistema motor. Pero primero un acople sensomotor, como es que se le llama, que entra la información y se produce una dinámica dentro de esta red interna que rápidamente se incorpora al sistema nervioso donde se produce un ensamble neuronal. La palabra ensamble es parecida a la distinción que hizo el grupo 2 entre conglomerado y sinergia. Un conglomerado podría ser un grupo de neuronas, ¿cierto? Es simplemente un grupo neuronal, incluso pueden estar conectadas estas neuronas, ¿cierto? Pero ese grupo. El ensamble es algo que emerge más allá de la composición y de la fisicalidad que pueden tener las neuronas, es algo que emerge y se produce en ensamble. ¿Mm? Es como cuando nosotros tenemos un club de jazz. ¿Han fijado ustedes? ¿Han escuchado que hay un ensamble? Podemos tener la batería, podemos tener el piano, ¿cierto? Podemos tener la guitarra y el cantante, pero cuando ellos entran en sintonía, el jazz es muy de ese estilo. En el jazz improvisan y entran en una especie de ¿cómo llamarlo? Tiene un nombre, de un momento, ¿cierto? De un estado un poquito superior en que a la gente que toca jazz les encanta llegar a ese momento. Eh, como una suerte de clímax en que el ensamble es un ensamble verdadero, no es simplemente, o sea, perdón, es más que un ensamble, es más que la suma de cada uno de los instrumentos, es un ensamble, se produce un efecto sinérgico positivo. Y eso pasa entonces con los sistemas vivos a través del sistema nervioso, y que eso después vuelve a transformarse, vuelve a este compartimento que diríamos que es el sensomotor, porque sobre todo la parte motora genera un efecto, genera un efecto. Entonces hay un estímulo ambiental que genera una dinámica de modulación con la sinergia y la emergencia del sistema nervioso como fenómeno emergente y que después produce una respuesta motora. ¿Mm? Y vuelve al ambiente. Vuelve al ambiente y el organismo responde haciendo algo, ya para tener una idea general. ¿Mm? Nosotros vamos a estar ahora hablando un poco más de esto, esta primera etapa en que el ambiente genera algo en el ser vivo que después entra y empieza a tener una dinámica interior. Entonces vamos a estar hablando de esta primera etapa, desde la perturbación y de la percepción de esa perturbación, o bien del estímulo, como se le llama usualmente. ¿Ok? Em, la percepción del entorno es una etapa crítica de cómo se desarrolla la frontera sistema-entorno. ¿Qué queremos decir con frontera sistema-entorno? Volviendo a la figura anterior, tenemos aquí un espacio, voy a rayarlo acá, tenemos aquí, ¿dónde está el lápiz? Aquí. Tenemos en esta parte, aquí, por llamarlo de algún punto, un espacio, ¿cierto? Un lugar, o al menos la idea, ¿cierto? De que tenemos un estímulo que está impactando al sistema y ese estímulo viene del entorno, ¿ok? Entonces tenemos el sistema entorno. El sistema sensorial, si hablamos de esta parte que está acá, dentro del organismo hay una parte que vamos a ver, el acople sensomotor, y podríamos decir que es un subsistema. Ese sistema sensorial selecciona y discrimina los estímulos externos que son relevantes para la conservación de la integridad del sistema organismal del organismo.
Aquí hay que hacer un paréntesis, porque resulta de que el entorno es demasiado complejo, el entorno es muy, muy amplio, pero el ser vivo no percibe todo el entorno, no se estimula por todo el entorno. Ustedes, por ejemplo, cuando ustedes están conversando con alguien en el medio de la 1 Sur, por ejemplo, lleno de gente, o en el medio del centro de Santiago, y están conversando con alguien, escuchan a esa persona, un amigo, un compañero con el que están hablando, y no escuchan todas las conversaciones que están pasando alrededor, ni todos los ruidos, ni los bocinazos, ni la gente que vende. Uno selecciona y discrimina. Entonces, hay parte del entorno que es irrelevante, y el sistema vivo selecciona y discrimina. Por eso está anotado ahí con rojo, porque es importante. De hecho, pasan cosas alrededor que a lo mejor nunca las vamos a percibir. Pero dentro del ámbito que podemos percibir, los sistemas en general seleccionan y discriminan. Y esa discriminación y esa selección es de aspectos que son relevantes en general. En general, no siempre, pero son relevantes para la conservación. Nosotros queremos conservar una conversación con alguien, ¿cierto? Queremos conservar la amistad con alguien y por eso le ponemos atención, ¿cierto? Entonces, hay una selección. Si estamos conversando con alguien y estamos más atentos de lo que está conversando al lado, otro compañero se enoja con nosotros y dice, oye, péscame, ¿cierto? Entonces ahí está la selección que uno siempre realiza. Estos estímulos son relevantes, conforman lo que se conoce como señales. Son señales. Luz, temperatura, presión, qué sé yo, compuestos químicos. En inglés se usa la palabra cues. Voy a escribirla aquí. Ahí se me sale con minúscula. Cues. Ay, no, me salió súper horrible. Pero es cues. Eh, o signature también. ¿Ya? Esas señales pueden ser enmascaradas por lo que se conoce como ruido. Ya hay señales que son relevantes, por ejemplo, en el ejemplo de recién está la conversación, hay otras conversaciones que están ocurriendo alrededor. Entonces, dentro de todo el espacio sonoro, hay un espacio sonoro que le interesa y que le permite al sistema conservar lo que quiere conservar, y hay otras cosas que están ocurriendo dentro del mismo dominio, por ejemplo, que el sonido, que no son de interés y que van a constituir ruido. ¿Ya? Estos últimos tienden a disminuir la habilidad del sistema sensorial para detectar y categorizar estas señales. Nos entorpecen en alguna medida la percepción. El sistema sensorial entonces define lo que se incorpora al organismo gatillando un proceso de respuesta que tendrá que ver con otros factores internos. Entonces, ¿qué pasa? El sistema sensorial, por ejemplo, el auditivo, va a definir lo que se incorpora. Y eso gatilla un proceso de respuesta y nosotros tenemos la conversación, por ejemplo, y escuchamos lo que nos dicen y vamos a responder. Si nos hacen una pregunta, vamos a dar la respuesta a esa pregunta, si hace un tema, vamos a continuar con ese tema. Eso es más o menos en términos generales, pero pasa no solo con la conversación de dos personas en la calle, sino que con un montón de situaciones de seres vivos, a la luz, a la temperatura, al contacto, a la presión, a distintos factores ambientales que gatillan, que son seleccionados, o sea, primero son seleccionados, discriminados, luego gatillan respuestas gatillan fenómenos internos que dan lugar a una respuesta. ¿Ok? Si tienen dudas, me preguntan. Ah, perdón, aquí alguien me hace una pregunta que acabo de ver en el chat. Eh, es como cuando duele una herida, yo miro para el lado porque tengo acá el chat y le tengo un poquito lejano a mí. Profe, Sí, sí, esto es como cuando se hacen los experimentos del campo visual, que uno ve solamente como el 20% al final de lo que ven los ojos, como que uno se fija en eso, la concentración. claro, claro, exactamente. Eso suele pasar. O sea, nosotros no, si no seleccionamos sería terrible. Sería terrible. Estaríamos locos. O sea, en el fondo estaríamos hiperestimulados y no podríamos priorizar. ¿Ya? Y eso pasa. O sea, eh, vamos a tener que concentrar nuestra atención en algo específico y vamos a
separar lo que es ruido y lo que no nos interesa. Ahora, detrás del ruido, es ruido desde el punto de vista de que nosotros seleccionamos, pero posteriormente lo que definimos como ruido podría ser la señal. Hay que tener también ojo con eso. El ruido y la señal es algo que también puede ser relativo, dependiendo de qué es lo que se quiere conservar. Ya, pero claro, aquí en ejemplo me ponen una herida, por ejemplo. Cuando a uno le duele una herida, uno se pega en otra parte, uno puede estar. Claro, eso también podría ser, pero ahora, es un fenómeno un poquito más psicológico. Hay una, hay una cosa que se llama la atención, que se ha estudiado mucho, que los seres vivos concentran la atención y eso tiene un costo, que es justamente dejar de percibir otro estímulo. ¿Ya? Cuando justamente un ave, por ejemplo, fija su atención en una presa, quizás pierde atención a otras posibles presas o pierde atención a un depredador de esa misma depredador, o sea, otro depredador que puede depredar porque este depredador está concentrado mucho en una presa. Pero sí, pasan estos costos, pasan estas cosas de que uno, por seleccionar, deselecciona, o sea, selecciona, pero al mismo tiempo está deseleccionando. Y es inevitable. ¿Mm? Es como esta frase de que uno no puede, ¿cómo se llama? Llevar todo al mismo tiempo con las manos. El que mucho abarca poco aprieta en el fondo. Eso es la frase. O sea, uno tiene que concentrarse en algo porque si no, no se puede. Y la evolución ha llevado a eso, ha llevado a que haya una concentración y se deje de lado eh, alguna otra estímulo. Ok, Ah, vamos a seguir. Quería seguir con esta idea para mostrarles que también un poco el diagrama general, la precisión del entorno, es una etapa crítica de cómo se desarrolla la frontera entonces entre sistema y entorno, la primera frase que le había mencionado. Y acá nosotros tenemos el sistema con la frontera con el entorno. Ahora, como les contaba en la primera clase, hay un límite que es el universo, ¿cierto? El universo es un límite. Pero quiero llevarlo a la noción de sistema también de Maturana y Varela, o de la autopoiesis, en que nosotros tenemos un sistema autopoiético que tiene estas, estos ciclos internos, ¿cierto? De recursividad, de autoproducción. eh, y ese sistema vivo también interactúa con el medio ambiente. Y ahí es donde ocurre esta interfase de detección de señales, porque el ambiente aquí dibujado, representado como una especie de mar que refleja la variabilidad que tiene el ambiente también es variable. El ambiente nos estimula en forma variable, sol varía durante el día, la temperatura varía durante el día, todo cambia, todo va cambiando. Entonces, pero hay estímulos, ¿cierto? Y acá hay una interfase muy importante. Y en la vida, en los seres vivos, se traduce esto en sentidos. Nosotros tenemos, digamos, estos estímulos entran al sistema en esa interfase a través de estos sistemas sensoriales que conocemos habitualmente como sentidos. Eh, Nosotros al caminar por el bosque escuchamos, ¿cierto? Escuchamos ruido de las hojas al pisar. Eso alerta a los animales, eso produce olores, nosotros caminamos, nosotros pisamos plantas y eso produce diversos tipos de estímulos. Un ejemplo acá, por ejemplo, el olfativo, los animales ocupan mucho el olfato, los otros ocupan mucho la visión, otros el tacto, ¿cierto? Entonces, esos son sistemas sensoriales que nos generan percepción de lo que usualmente conocemos como sentido. ¿Y qué pasa también eh, con, eh, eh, con este sistema de detección y de percepción de señales? Quiero mostrarle acá una teoría, ¿m? Que ha tratado de conceptualizar esto y que es muy interesante, que se llama la teoría de detección de señales, que es amplia, es para sistemas biológicos, pero también para otros sistemas. ¿Y qué nos habla de esta teoría? Nos habla de que la distinción entre señal y ruido, porque ahí se produce algo importante, porque
Sabemos nosotros que es muy importante para la conservación de la vida en la naturaleza el percibir bien el entorno y responder bien. Para muchos seres vivos es vida o muerte. No percibir bien o no distinguir bien una señal importante del ruido puede significar la muerte. Nosotros como ser humano estamos bastante más protegidos ya de todo eso por la evolución que ha tenido el ser humano. Pero un roedor, ¿cierto? Es muy importante percibir bien depredador. Entonces hay que, para esta potencial presa, ¿cierto? Muy importante distinguir bien del ruido de la señal. Entonces esta teoría nos habla de eso también un poco. Propone 4 etapas de distinción entre señal y ruido que permiten responder a un estímulo para asegurar la conservación de la integridad durante la vida. ¿Ya? Y estas etapas son las siguientes. Primero, responder captando la señal a pesar de la presencia de un ruido. Entonces tenemos señal y ruido. Y captarlo eh, bien, ¿cierto? Captar la señal, a pesar de la presencia del ruido, por ejemplo, la conversación que hablábamos, ¿cierto? En la 1 Sur, que captamos la señal, estamos acertando en ese momento. O, por ejemplo, un roedor que percibe muy bien los pasos o el volar de una rapaz que va a ser su depredadora a el vuelo de otro ave que no es su depredadora. Ahí hay un acierto si es que el roedor escapa adecuadamente o si nosotros continuamos nuestra conversación porque escuchamos y nos concentramos. Entonces estamos acertando. Eso es una etapa de acierto en que se distingue bien la señal del ruido. Responder a un estímulo que no es la señal, eso sería la falsa alarma. ¿Ya? Por ejemplo, ocurre cuando este roedor escapa porque percibe un ruido como si fuese su depredador, pero en realidad es otra ave y escapa y deja de comer a lo mejor por escapar. Entonces, eso es una falsa alarma. Escapa, responde, pero a un estímulo que no es la señal verdadera, era parte del ruido en el fondo. Otra cuarta etapa es no responder, más que etapa quizás son estados, quizás son más bien estados que etapas. No responder a la señal en presencia de un ruido. Por ejemplo, ahí pasa que el caso del roedor, eh, lo que está ocurriendo ahí es que no percibe al depredador, no percibe la señal porque hay ruido, hay mucho ruido y entonces falla. ¿Y qué puede pasar? Finalmente el depredador se lo puede comer, ¿cierto? Porque no alcanzó a arrancar la presa. O nosotros, conversando con nuestro amigo en la 1 Sur, no le escuchamos bien, entonces la conversación se entorpece. No, le pedimos que lo repita o malentendemos algo y empezamos a hablar de otra cosa que no era lo que nos estaban preguntando o respondemos algo que no era lo que nos preguntaban. Y lo otro es no responder a un estímulo que no es la señal. Y eso es un rechazo correcto. Por ejemplo, el roedor que está ahí comiendo y percibe que no responde correctamente al vuelo de un ave que no es su rapaz, que no es su depredador. Y eso es un rechazo correcto. O, por ejemplo, nosotros estamos conversando con nuestro amigo ahí en la 1 Sur y hay un ruido que no tiene que ver con nuestra conversación y nosotros lo rechazamos correctamente porque estamos conversando con nuestro amigo y vamos a responder a eso. ¿Ok? Esas son las etapas o estados de la detección de señales. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando nosotros saludamos a alguien en la calle también. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces también de que uno, uno ve que alguien lo saluda en la calle y uno lo saluda igual, pero a veces uno no está seguro si la persona no ve bien, está lejos, no está seguro. Y uno puede saludar correctamente a un amigo. Vemos que en la masa, al otro lado de la vereda, hay varias personas, pero una persona allá a lo lejos nos saluda y nosotros lo saludamos, pero a lo mejor no estamos tan seguros quién es. Y puede que ocurra eso, o sea, respondemos en forma acertada a una señal correcta de un conocido. Pero podría ser que esa persona que nos saluda del otro lado está saludando a otro que está detrás de nosotros y nosotros nos sentimos
tontos porque saludamos a alguien que no teníamos que haber saludado. Esas situaciones se pueden producir. Podemos tener, como nos mostraba acá, un acierto, saludamos efectivamente a nuestro amigo. Era una falsa alarma porque nos saludó a alguien que no era nuestro amigo, o a lo mejor no respondemos a la señal y nos saludamos, y alguien nos saludó y después te dicen, oye, te pasaste para el lado mío y ni me saludaste. Típico, ¿cierto? Y rechazo correcto es porque alguien nos saluda, pero eso no lo conocemos y nos damos cuenta que están saludando al de atrás. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos de la, de esta cuestión que es bien sutil, pero importante, que es la detección de señales y la distinción de una señal verdadera del ruido. Como les contaba, es muy importante para la depredación. La diferencia entre aquí alguien me pregunta, no entendí la diferencia entre entre la A con la C. A ver, vamos a ver. ¿Cuál era la A? La A es responder captando la señal a pesar de la presencia de un ruido. Claro, yo puedo captar la señal o el ruido, por ejemplo, que puede hacer si yo soy un roedor que está alimentándose y hay un ruido que es característico de mi depredador y yo lo acierto en detectarlo y arranco, estoy en un acierto. Pero en C es no responder a una señal en presencia de un ruido. Es que es- hay varios ruidos de aves y como hay un ruido y entre ellas, entre ese ruido está el de mi depredador y yo no respondo porque creo que es ruido, ahí estoy fallando porque ese roedor no se va a mover de ahí. ¿Mm? No va a detectar la señal o el ruido que genera el depredador verdadero. Entonces ahí va a, a fallar. ¿Ok? Ahora sí, perfecto. Entonces ahí está ese ejemplo en el de salud también. Pues, uno puede fallar en no saludar a quien le corresponde. Acá está otro ejemplo que también es muy común y cómo se representa también esta teoría de detección de señales. Supongamos otro ejemplo, estamos en un semáforo nosotros, tenemos nuestro autito, estamos esperando el cambio de luz, ¿cierto? En el semáforo, todos sabemos que podemos avanzar si está la luz verde, ¿cierto? Pero imagínense ustedes que hay un día muy nublado, le pasa a ustedes con nieblina, de hecho, tan nublado que hay nieblina y a veces no se ve, ¿ya? Entonces aquí está la idea de que tenemos una luz normal, pero también con neblina, y puede pasar eso. ¿Mm? Hay una señal que es la luz verde, pero la luz verde tiene un ruido detrás, tiene un ruido que es, por ejemplo, la nieblina, que nos puede impedir ver bien la luz verde. Entonces yo puedo tener acá en la tabla de abajo la señal que es la luz, más un ruido que es la neblina. O puedo tener solamente el ruido, que es la pura neblina, cuando no veo nada. Aquí en señal más ruido tengo la señal que la veo algo, la luz, pero está la neblina encima. ¿Y qué pasa aquí? Yo tengo en esta tabla de doble entrada, como se le llama, que tiene dos entradas. Por acá está lo que tiene que ver con el estímulo, que puede ser la señal más ruido o puede ser solamente el ruido. Y la respuesta en este otro eje, que puede ser sí o no. Acá yo respondo adecuadamente y avanzo. ¿Mm? Con la luz verde, porque a pesar de que hay un ruido, la percibo bien y avanzo, y acierto. ¿Ya? Y no me toca la bocina de atrás porque avanzo, ¿cierto? Y cruzo y no choco porque estoy bien. Y es un acierto en términos de que logré percibir la señal aparte del ruido. Si yo me quedo quieto, ¿m? Y porque estoy dudoso, ¿cierto? Y no respondo y no avanzo en semáforo, a pesar de que está la luz verde y está la neblina, estoy fallando. ¿Cierto? Me van a tocar la bocina atrás, ¿cierto? ¿Por qué no te mueves? ¿Cierto? Si debería haber respondido porque los otros de atrás, de hecho, ven a lo mejor la luz verde a pesar de la neblina. ¿Ok? Ahí estoy fallando. ¿Qué pasa si hay tanto neblina que no veo la luz verde y paso, ¿cierto? Ahí se produce una falsa alarma y voy a responder equivocadamente, voy a avanzar cuando la luz puede haber estado en amarilla, puede haber estado en roja, pero yo respondo avanzando, moviendo mi vehículo y eso es una falsa alarma, que puede ser súper grave.
puede ser muy grave, ¿cierto? Pasa otro auto en otro sentido y chocamos. El culpable soy yo, ¿cierto? De haber pasado con, haber respondido cuando había puro ruido. Y el rechazo correcto es, por ejemplo, sería que no respondo, me quedo quieto porque no percibo la señal, hay tanto ruido que mejor me quedo quieto, ¿cierto? Y no respondo. Y ahí estoy rechazando correctamente. Eso es un ejemplo más de, de esta teoría. Ahora, esta teoría se puede graficar, se puede mostrar en, en términos un poquito más teóricos, más abstractos, y acá se muestra la frecuencia de respuesta en rangos de respuesta. Mm, Y acá la idea es que yo tengo, por ejemplo, en esta curva de izquierda, un área de muchos áreas de respuestas de rechazo correcto. ¿Ya? Imagínense usted que yo tengo esta curva de frecuencia de una población de seres vivos que responde la mayor parte a ellos a un rechazo correcto, que sería rechazar cuando hay mucho ruido, ¿cierto? Yo rechazo correctamente y hay mucho ruido. En cambio acá a la derecha yo tengo el acierto correcto, que son las dos cosas correctas de la tabla que nosotros tenemos acá. El acierto y el rechazo correcto. En la diagonal es hacerlo bien, responder bien si está la señal adecuada y rechazar si no está. La otra diagonal es donde hay problemas. Entonces, aquí tenemos nosotros, principalmente, la mayor parte de los casos, un, un acierto, ¿cierto? O hit, como se llama en inglés, porque yo respondo bien a la señal. Por eso, de hecho, acá abajo hay un sí, porque se refiere a eh, eh, responder adecuadamente ante un estímulo, a la señal, a pesar del ruido. Por eso aquí con rojo se llama ruido, esta curva. Y acá en azul está solamente el ruido, donde se rechaza un ruido en forma correcta. Lo interesante está aquí, hay tres partes que es interesante, que es esta parte en que se sobreponen estas curvas, y también otra cosa importante es el criterio que demarca esta, esta zona de sobreposición. Aquí en azul nosotros vamos a tener una sobreposición de acierto con ruido. ¿Ya? Esta sería la zona de falsa alarma, ¿ya? Que es la zona en que yo estoy acá respondiendo adecuadamente, siendo que hay mucho ruido, que sería en D, aquí. Y por otro lado está esta otra zona, que es la zona de falla, donde estoy respondiendo, como sale aquí, pero no estoy respondiendo cuando debería haberlo respondido porque está la señal, a pesar del ruido. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Que esto es una forma gráfica de representar esto. Mi teórico es un modelo, ¿ya? En ciencia ustedes van a encontrar mucho esto. Ya lo han visto seguramente, de que un fenómeno, una situación se trata de formalizar a través de un modelo matemático o un modelo gráfico. Esto es un modelo gráfico. ¿Y qué ocurre? Por esto les contaba que la tercera parte interesante de aquí es que hay una línea acá que nos define cuán grande puede ser esta área. Mientras más pequeña esta área, mejor, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que los sistemas biológicos, sobre todo, por ejemplo, un ave o un ser vivo, cualquier ser vivo, este criterio puede ser móvil, puede ser más a la izquierda o más a la derecha, entonces el área de falsa alarma o de falla puede ser más grande. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, nos muestra eso. Nos muestra cómo podemos tener estas sobreposiciones en distintos tamaños. Supongamos acá, nosotros tenemos una área de acierto grande, pero también vamos a tener una área de ¿cómo se llama? Este sería de omisiones o de, ¿cómo dijimos que eran las omisiones? Serían las falsas alarmas, no, perdón, las falsas alarmas, y, y serían, las otras serían las de
a ver, aciertos, omisiones, falsas alarmas, y se me olvidó la otra, es el rechazo correcto. Entonces, de acuerdo a cómo estas curvas se sobreponen, y esta línea que está de criterio, uno puede tener distintas áreas que en el fondo que son la falla o la falsa alarma, que son las más críticas. Un poquito más claro, creo que está aquí, y cuando esta línea de criterio, se mueve a la izquierda o más a la derecha, uno puede tener dos tipos extremos o digamos de conductas que se pueden dar, que son o la estrategia, mejor dicho, liberal o conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros tenemos esta curva, esta línea que se mueve más a la izquierda. Voy a volver un poquito más atrás, esta línea de criterio. Si yo la muevo más a la izquierda, voy a tener que esta área va a ser más pequeña, la área de rechazo correcto. Pongamos acá. La área de rechazo correcto va a ser más pequeña y la área de aceptación va a ser más grande. El área de acierto va a ser mucho más grande si yo corro el criterio, si corro el criterio más a la izquierda. Y eso se le conoce como liberal, porque va a ser más propenso a aceptar que a rechazar. ¿Mm? Dependiendo de dónde se establece el criterio para responder a una señal de ruido, el sistema puede tener distintas estrategias. Las más conocidas son liberal y conservador, ¿cierto? Liberal responde sí en una mayor proporción. Recuerden que acá abajo tenemos nosotros el sí, que es acertar. Pero es una tendencia a responder al sí en mayor proporción. En cambio, el conservador es cuando nosotros tenemos esta línea de conservación más a la derecha, en donde el área del acertar correctamente es menor. Entonces se obtiene una conducta que podríamos llamar conservadora, un poquito más difícil de acertar correctamente. Responde al sí en menor proporción. ¿Se entiende la idea de que este modelo nos permite un poco entender conductas que pueden ser, hay entre medio y varias, ¿cierto? Pero podemos tener muy liberal o muy conservador. Supongamos el caso del depredador que está ahí alimentándose, el roedor que está alimentándose y que, es muy liberal en el sentido de que va a responder muy rápido al sí. Entonces, ante el menor atisbo quizás de algún estímulo, va inmediatamente a responder y va a escapar. ¿Mm? En cambio, por ejemplo, el conservador a lo mejor va a ser un ave que le va a costar mucho tomar la decisión de moverse. ¿Mm? Y va a esperar que la señal sea muy clara y ahí se va recién a dejar de alimentarse. Y tiene sus peligros, ¿cierto? Se fijan ustedes, puede tener sus consecuencias. No sé si se entiende la idea, necesitan algo más para, para avanzar con esta idea. Hay entonces, en esta teoría de detección de señales, nos habla de que es importante distinguir señal y ruido. Siempre va a haber una señal relevante para la conservación, hay un ruido detrás. Y, se pueden dar distintos escenarios, al menos teóricos, ¿cierto? En que se detecta bien esa señal y se responde bien, en que a veces esa señal no se detecta bien y se responde mal, o porque puede ser eh, porque el ruido predomina mucho y a pesar de que está la señal, yo no respondo a ella y yo me lleva a una falla. O puede que responda y la señal no era verdadera y tengo una falsa alarma. Cuán propensos son un sistema, ¿cierto?, a responder en forma mayor a un estímulo verdadero, puede determinar que sea muy liberal o sea muy conservador. Esta polaridad entre, ok, qué bien que se entienda, esta polaridad entre liberal y conservador habla de estrategias. En general, los organismos que son conservadores
no asumen riesgo. ¿Ya? Igual ocurre, por ejemplo, en los negocios, en la economía, se habla mucho de esto también, de que una estrategia conservadora es una estrategia que no se arriesga, que mantiene una conducta y le cuesta mucho salir de ella. Una conducta más liberal es asumir riesgo. Por ejemplo, esta conducta de responder eh, con acierto es igual a arriesgada, porque puede que no se dé, pero también tiene ventajas, tiene costos y beneficios, pero son... Ahora, siempre, como ustedes pueden ver, este criterio es movible, es móvil, entonces pueden tener todos los rangos, no solo los extremos, puede haber algo que sea un poco intermedio. ¿Ya? Quiero mostrarle también que se ha visto, ocupando esta teoría, de que, de que esto está tomado de un paper del 2017, donde se analiza que la posibilidad de responder del organismo también puede tener que ver con la fisiología. Acá a la izquierda se muestra aquí aquí está una, ¿dónde está aquí? Esto es el nivel de reservas energéticas que tiene un animal. ¿Ya? Supóngase usted un animal que tiene esta barrita azul muy baja, tiene poca reserva, poco alimento. La estrategia que va a ocupar para responder una señal puede que sea más liberal. ¿Mm? O que un animal que, por ejemplo, tiene sus reservas llenas, que a lo mejor va a ser mucho más conservador. Eso más o menos lo que habla este trabajo. Que a pesar de que las cosas sean las mismas, que el ruido, o sea, que la señal y el ruido sean los mismos, puede que un organismo, dependiendo de su estado fisiológico, pueda decidir en forma distinta. A ver, aquí me voy a hacer una pregunta en el chat y me preguntan, profe, me dicen, el que sea más que sea más conservadores o liberales, ¿depende del ambiente o otras variables también? Ahí está, más o menos estamos respondiendo. También depende del ambiente, porque supongamos un organismo y que está en un ambiente pobre, un organismo que está en un ambiente donde no hay muchas presas y está con déficit alimentario, con un presupuesto energético en crisis, ¿cierto? No tiene mucha reserva, no tiene mucho alimento, probablemente va a tomar las decisiones de forma distinta. La estrategia que asuma probablemente sea más bien liberal. Va a responder tanto a escapar del depredador, tal vez, o a buscar a su vez una presa. Va a creer que todo es una presa, a lo mejor se va a comer cualquier cosa. Entonces sí, efectivamente, esta estrategia de conservador y liberal va a depender del ambiente. Puede depender de la temperatura, pero aquí en este ejemplo es un poquito indirecto, sí, pero es porque la fisiología del organismo puede cambiar. ¿No otra pregunta? No sé si lo estoy escuchando ustedes o no. Bueno, pero hay un ejemplo de cómo esta línea, esta línea de criterio puede irse moviendo de acuerdo al estado fisiológico del ser vivo. Vamos a seguir entonces con esto. Ahora vamos a pasar, vamos a dejar un poquito de lado la teoría, podemos volver después a ella, pero quiero seguir eh, eh, avanzando en esto que son los órganos sensoriales. Ya sabemos que está esta teoría que nos explica un poco lo que es señal y ruido. Es muy interesante, pueden buscarlo más por ahí porque es potente, es bien potente esta teoría. La percepción de estos estímulos está posibilitada por estructuras específicas, que son los órganos sensoriales. Me- Nosotros tenemos olfato, visión, un montón de distintos sistemas sensoriales, órganos sensoriales en que se capta esa señal del ambiente a pesar del ruido, se distingue entre señal y ruido. Un órgano sensorial contiene muchas células receptoras similares, así como tipos de tejidos no neuronales y áreas de procesamiento central asociadas. Vamos a ver un poquito más de detalle, que estos órganos sensoriales son un conjunto de células. ¿Mm? Hay células que son conocidas por ustedes, vamos a hablar más de ello, de las neuronas, y hay células accesorias a las neuronas que participan de este proceso. La función básica de una célula receptora sensorial es convertir
la energía del estímulo en una señal eléctrica, un proceso conocido como transducción sensorial. Ya aquí estamos entrando al mecanismo, estamos entrando ya al mecanismo del proceso, entrar en el detalle de cómo ocurre. Sigamos con los típicos órganos sensoriales que ustedes conocen en el ser humano. En el ser humano tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pero no solo hay seres humanos en la Tierra, hay insectos, hay peces, hay plantas, las plantas carnívoras, ¿cierto? Ustedes han escuchado que han visto, son famosas las plantas carnívoras, porque responden rápidamente. Las plantas en general responden, pero es lenta la percepción de nosotros de ese movimiento, de esa respuesta. Las plantas responden igual. También tienen órganos sensoriales. Los insectos tienen un montón de terminaciones sensoriales. Los vertebrados, como los tiburones, por ejemplo, tienen percepciones incluso interesantes como terminaciones para percibir impulsos eléctricos. Ahí están las plantas, ¿no? Las plantas que también tienen órganos sensoriales que permiten adecuarse al entorno, seguir la luz. Vamos a hablar un poquito de las células sensoriales ahora, ¿ya? Las células sensoriales, entonces, es un grupo de células, como les contaba hace un rato, y la función básica de una célula receptora sensorial es convertir la energía del estímulo en una señal eléctrica, un proceso conocido como transducción sensorial. Se, tra- se- Se transduce un estímulo. ¿Ya? Los sistemas sensoriales de todo tipo dependen de células receptoras sensoriales especializadas. Ellas son las que cumplen esa función y responden a los estímulos, ya sea estímulos ambientales o estímulos que surgen del interior del organismo. No vamos a hablar mucho de estos últimos, vamos a hablar más que nada de los externos, pero también hay estímulos internos. ¿Ya? Nosotros tenemos dolor, ¿cierto? A veces nos duele el estómago. Y es porque tenemos también percepciones internas. Somos un sistema cerrado también, ¿cierto? Que podemos autoestimularnos, tenemos esta posibilidad de, de- de que nuestro sistema se siente alguna percepción y es interna, no viene de afuera. ¿Ok? Vamos bueno, acá hay ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, los otolitos, ¿cierto? Son estas células que están presentes en el oído medio y que nos permiten también percibir el equilibrio o los bastoncitos iconos, células sensoriales del ojo, que nos permiten percibir la luz. Estos son ejemplos de células sensoriales. Son células muy modificadas, ¿cierto? Son células súper especializadas, como hay una diversidad enorme de células que tienen esta capacidad de de tener estructuras que van a estar asociadas al estímulo ambiental. Son neuronas finalmente que tienen un núcleo, que tienen una, una dendrita o segmento muy modificado, un axón y también van a tener una terminación, donde van a ver un sistema de vesículas. No sé si han visto ustedes a lo mejor la estructura de la neurona con detalle, pero lo que quiero enfatizar aquí es que las neuronas sensoriales son muy diversas en su forma y que están asociadas con el estímulo. Las células sensoriales del oído son distintas a las del olfato, la de la visión, la del tacto, van a ser distintas y van a estar un poquito especializadas. Son como verdaderas antenas también. Y ahí quiero hablarle un poco de lo que les pasa a estas células que tienen como función la transducción sensorial. La transducción sensorial requiere, a su vez, de moléculas especializadas llamadas moléculas receptoras sensoriales. O sea, las células sensoriales van a tener moléculas receptoras sensoriales o simplemente moléculas receptoras que son particularmente sensibles a un estímulo sensorial. Las moléculas receptoras sensoriales inician la transducción del estímulo para producir una respuesta eléctrica llamada
potencial receptor. Aquí con rojo están las ideas centrales. El potencial del receptor puede conducir a potenciales de acción, también otro concepto importante, transportados a un sistema central, donde se procesa de alguna manera la información sensorial. Entonces tenemos un sistema central también. No necesariamente en todo el organismo, pero quizá en vertebrados o sea, en vertebrados es muy evidente. Diferentes tipos de células receptoras sensoriales tienen diferentes moléculas receptoras que las hacen susceptibles a diferentes estímulos. O sea, estas moléculas receptoras sensoriales son variables dependiendo del tipo de célula receptora, tipo de célula, digamos, sensible, sensorial. Las moléculas receptoras son todas proteínas de membrana. Ya tenemos células sensoriales que tienen unas moléculas receptoras sensoriales y estas moléculas que son proteínas. Las células receptoras a menudo tienen membranas celulares modificadas para aumentar el área de superficie y por lo tanto el número de receptores y, y que aumenta la sensibilidad resultante. En el ejemplo de acá, fíjese usted, por ejemplo, acá usted puede tener una neurona sensorial. ¿De qué tipo era este? Este es un fotorreceptor, estos que están en el ojo. Y esto aumenta mucho la superficie. En general aumenta la superficie para tener una buena superficie donde hay muchas moléculas receptoras o proteínas, ciertas proteínas receptoras, que van a ser moléculas receptoras proteínas de membrana que van a estar localizadas en toda esa área. Ok, entonces esta célula sensorial tiene moléculas, proteínas, membranas receptoras. ¿Qué más podemos decir? Los receptores se pueden clasificar dependiendo del mecanismo de transducción. Aquí hay mecanismos distintos de transducción. Quizás lo vieron en fisiología, no sé si lo vieron en fisiología, en el curso de fisiología vegetal, pero tenemos receptores ionotrópicos. Estas proteínas de membrana pueden ser receptores ionotrópicos o canales activados por ligandos, en lo que las mismas moléculas se unen a un neurotransmisor y actúa como un canal iónico. ¿Ya? Están por otro lado los receptores metabotrópicos o acoplados a una proteína G, en lo que la unión del neurotransmisor activa a una proteína G, lo que conduce a una cascada metabólica que finalmente abre los canales de membrana. Entonces hay una mediación aquí. En la traducción ionotrópica, el estímulo sensorial se recibe y luego se transduce a una señal eléctrica y produce una depolarización debido a la entrada del sodio a la célula. Vamos a ver con más detalle, aquí quiero dejarlo escrito. La misma molécula, entonces, en la ionotrópica es la misma molécula receptora la que produce tanto la recepción como la transducción. ¿Mm? Por ejemplo, ocurre en la mecanorrecepción, incluida la audición, pero parecen ser, o digamos, de hecho son, ionotrópicas. La termorregulación, la electrorecepción y algunas formas de recepción de gusto también utilizan la traducción ionotrópica. O sea, aquí no hay mediación. Aquí es la misma molécula la que produce la recepción como la traducción. En cambio, en la traducción de tipo metabotrópica, la proteína receptora sensorial actúa, pero acoplada a una proteína G. Y hay una activación de una cascada. Entonces, la molécula receptora activa, la molécula receptora activa una proteína G, la que activa una molécula efectora para alterar la concentración de un segundo mensajero que desencadena el evento de conducción de la respuesta de la célula. Por ejemplo, la visión, el olfato, de vertebrados de alguna forma de recepción de gusto utilizan una traducción metabotrópica. Aquí está más clarito, dibujado, en que yo tengo la transducción ionotrópica, donde, por ejemplo, en la misma molécula, aquí, por ejemplo, una proteína de membrana, que se estimula, en la que recibe el estímulo y que produce, por ejemplo, ese estímulo en cambio conformacional que genera una respuesta y una transducción
una movilidad, por ejemplo, el cambio que he mencionado acá, que es la señal eléctrica. Empieza ella misma, transduce y produce la depolarización. Por ejemplo, con el canal, una proteína de sodio-potasio, por ejemplo, en la membrana. En cambio, una transducción de tipo metabotrópico, hay un estímulo, aquí el estímulo sería un estímulo químico, por ejemplo, en azul, en donde eh, el receptor, la molécula receptora, se une, pero está asociada a una proteína G, que es un intermediario que va a interactuar con otra proteína de membrana que genera luego, por ejemplo, la depolarización de membrana y gatilla la respuesta al estímulo. Entonces son dos mecanismos, uno directo y otro mediado por, otra agente que es la proteína G. Por ejemplo, el abrir los canales de sodio, en este caso es directamente, o en este otro caso es porque hay una mediación. El canal de sodio no se abre directamente, este es un canal de sodio distinto, ¿cierto? Este es uno que se estimula a sí mismo y permite la entrada o salida. Y acá hay perdón, solamente la entrada, no la salida. La entrada, y esa entrada está estimulada por un intermediario. ¿Ok? Tenemos acá también modelos del mecanismo de transducción de señales de neuronas sensoriales olfativas en distintos organismos, en mamíferos, nemátodos, insectos. Esto es un review de una revista que está ahí publicada la cita, pero acá, por ejemplo, tenemos en mamíferos que es mediado por la proteína G, que a su vez está combinada con el AMP cíclico, y la respuesta eh, a los estímulos volátiles, ¿cierto? A los estímulos odoríferos va a ser mediada por un intermediario y se va a abrir el canal para producir la transducción, porque el cambio del sodio y la movilización genera lo que se va a llamar el impulso nervioso que va a movilizarse. En cambio, en insectos, en algunos grupos de insectos, esto va a ser de tipo sin intermediario entonces va a ser la misma molécula la que se estimula y deja pasar o no el elemento, pero también puede darse caso en algunos insectos en que va a haber un intermediario. Esto es variable en los sistemas vivos, no es que todos sean iguales, hay organismos que tienen un sistema de tipo metabotrópico y onotrópico. Estas cosas se siguen estudiando, a la medida que se descubre el organismo, se empieza a generar una película evolutiva de cómo ha ido evolucionando esto. En mamíferos con receptores olfativos, en mamíferos son receptores olfativos, están acoplados, ¿cierto? A la proteína G asociada a receptores y también a una proteína G estimuladora. O sea, aquí ahí puede haber una cadena, ¿cierto? Proteína G y también puede haber más de un intermediario. Por ejemplo, después de unirse a un orante, la proteína G activa a la adenilatoxiclasa, lo que aumenta la concentración intracelular de MP cíclico, y esto produce la apertura del canal cíclico dependiente de nucleótidos y la depolarización de la neurona. Cuando hablamos de depolarización de neurona, estamos hablando de que la polaridad que había en la concentración, por ejemplo, de sodio, que era de cierto nivel, al abrirse el canal de sodio se cambia esa polaridad. Si era muy polar, ahí hay una diferencia de dentro y fuera de la célula, con la apertura del canal se pierde esa polaridad. ¿Okay? Pero lo importante que quiero mencionarle acá es que hay un caso en el cual puede haber intermediarios, uno, dos o más intermediarios. Eso ocurre en mamíferos, ¿cierto? Es con intermediario. En cambio, los nematos, la estimulación de la neurona, el receptor odorífero, el receptor olfativo, por ejemplo, conduce a la activación de la guanilatociclasa y un aumento en los niveles de GMP cíclico, o sea, un mecanismo distinto, y esto conduce a la apertura del canal dependiente del nucleótido y la depolarización de membrana. Simplemente para decirle que el nemato es distinto, el mecanismo de intermediario. En insectos, la evidencia respalda un modelo en que este complejo de los
receptor olfativo forma un canal iónico que se abre directamente mediante la unión de los odorantes y es permeable a los cationes. Ya, aquí el mensaje global que ustedes tienen que llevarse es que hay sistemas con intermediario, sin intermediario, y esto varía en los seres vivos. Algunos con muy pocos intermediarios, otros sin intermediario. ¿Ok? Quiero avanzar con, por ejemplo, por ahí son ejemplos, pero esto es muy diverso, de los mecanorreceptores. La idea aquí es mostrarles a ustedes que hay células accesorias. No por ejemplo, aquí se ve una neurona, que se ve aquí en púrpura, esa es la neurona. Pero el órgano sensorial, hay varias células accesorias y que colaboran mucho a que esta neurona sensorial se estimule y que además todas sus proteínas sensoriales, todas las proteínas, receptores de olfato, de tacto, estos receptores estén distribuidos de tal manera que se logre recibir bien esa señal. Entonces, un órgano sensorial está compuesto de un grupo de células que sustentan, que protegen, que de alguna manera generan un ambiente para que la neurona se estimule. ¿Ya? Por ejemplo, aquí esto es, en los insectos hay órganos mecanorreceptores que perciben el tacto, los movimientos, por ejemplo. Se le llama una zeta, Bristol, es como una especie de pelito. Y se fijan ustedes que está esta estructura, ¿cierto? Que es una estructura quitinosa, que está inserta, pero está asociada a células y, y en el centro de esta estructura está la neurona, que está a su vez protegida por células gliales que la circundan alrededor. Entonces es todo un complejo, no es solo la neurona ahí. Requiere de células accesorias que coparticipan en este proceso. ¿Okay? Aquí quería mostrarle el caso bueno, de un potencial receptor transitorio. ¿Qué quiere decir esto? De que hay en el caso de los receptores de membrana, por ejemplo, y aprovecho de mostrarle como ya lo vimos en la otra imagen, pero los receptores de membrana tienen, digamos, dominios que son de membrana, hay otros que son transmembranales, que están por fuera, por dentro, pero también tienen estas unidades que están en el citoplasma y que van a tener zonas de unión y que pueden generar un cambio de potencial que es transitorio, que se van a abrir los canales de tipo ionotrópico, por ejemplo, y van a generar un potencial receptor transitorio. La gracia es que este potencial transitorio se transforme en un potencial más que transitorio, sino que permanente y logre avanzar. Y eso es un desafío que digamos para este sistema porque va a depender también de la intensidad del estímulo, de la recurrencia del estímulo. Una golondrina no hace primavera, ¿cierto? Tiene que haber algo que genere una respuesta que sea más que transitoria. Pero hay siempre uno transitorio inicial. Eh, Aquí hay una tabla súper bonita donde nos muestra las células receptoras sensoriales, por ejemplo acá, de distinto tipo, receptoras del tacto, de la presión, o de la presión, que son los mecanorreceptores. Tacto, presión o propiocepción, que se refiere a la presión. Nosotros podemos percibir la presión. Los seres humanos no estamos en un ambiente donde haya fluctuaciones muy grandes de presión, pero hay otros organismos que sí. Los receptores del balance, ¿cierto? Del equilibrio vestibular, receptores vestibulares en el oído medio, receptores de la presión osmótica, del sonido, del calor, del frío, del campo eléctrico en el agua, de la salinidad, ¿cierto? De los sabores, ¿cierto? Que es dulce, salado, picante. eh, en general, a compuestos químicos digamos, que desde la distancia, de la luz, los campos magnéticos, todo esto son
estímulo, y acá están los tipos de células. Son todos receptores que normalmente llevan el prefijo relacionado con el tipo de estímulo. Homoreceptores de osmosis, mecanorreceptores del mecánico, fotoreceptores de los fotones. Y acá al final, la última columna nos habla del mecanismo de transducción, si es de tipo ionotrópico o metabotrópico. Y ahí la lista es más larga, ¿cierto? Bonita esta tabla porque nos ordena un poco el panorama. Acá también nos muestra un poquito más en detalle para los distintos tipos de sentidos, los tipos de animales, el tipo de canal, tipo de canal. Entonces, acá abajo están los detalles de los nombres más específicos de los canales. Sí, por ejemplo, está aquí los TRP, que los vimos que son los transitorios. Y acá está también si son directos, o sea que hay una activación ionotrópica sin intermediario, o los indirectos, donde está el intermediario y se detalla cuál tipo de intermediario. Esta lista es un ejemplo, puede ser más compleja. La transducción, yo creo que estamos en la hora, ¿cierto? Estamos en la hora. Vamos a continuar entonces mañana con esto. Por ahora, dejémoslo hasta acá, hasta las tablas. Pero hoy día hemos visto la teoría de detección de señales como contexto de la importancia que tiene para un ser vivo distinguir ruido de señal. Suponiendo que el organismo ya percibe bien una señal, esto finalmente gatilla procesos internos. Y en esta primera etapa está la importancia de las células sensoriales y las proteínas que están en la membrana de estas células sensoriales, que son los receptores sensoriales de distinto tipo. Vamos a seguir hablando de esto y de los mecanismos que permiten al ser vivo incorporar esta información del entorno y generar en su interior toda una respuesta, todo un mecanismo interno para después generar una respuesta. Y eso es integrado. Esto es todo integrado, hay que analizarlo en parte, pero también hay que tener la visión integrada. ¿Ok? Vamos a terminar la clase porque ya estamos en la hora. Espero que esté claro. Vamos a subir esta información igual obviamente a la clase. No sé si les quedó claro, espero que sí. Mañana me pueden hacer más consultas. Entonces nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Que estén muy bien. Cuídense mucho. A cuidarse. Chao, chao.